al libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 22. ¿Lo tiene? Lea conmigo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus se os junten, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos. Gracias. Me encanta esa palabra, me encanta la forma en que el Señor empezó a hablar a su iglesia. Estaba naciendo en ese entonces. Cuando nació la primera iglesia allá en el Pentecostés, fue una iglesia que se movía en el Espíritu Santo. Pero no nació así por así donde ¡puf! Ya lo logró. No, esa iglesia pasó por un proceso. Esa iglesia tuvo un camino que luchar para poder llegar a convertirse en aquellos mártires que ahora dieron su vida, ¿verdad? Aquellos mártires que de verdad empezaron a predicar la palabra del Señor por donde quiera que fueron. Y fueron personas de valor, fueron personas obedientes, pero no nacieron valerosos, no nacieron con toda esa capacidad del Espíritu Santo. Nacieron como personas como usted y yo comunes, que empezaron a aprender del Espíritu para poder manifestar su Espíritu. Y algo interesante que vamos a hablar esta noche es que la revelación de Dios te lleva al conocimiento de la gracia. Y el conocimiento de la gracia te lleva a manifestar el poder de Dios. Un poder que no lo podemos leer en la Biblia solamente. Muchos de ustedes son estudiosos de la Biblia, son grandes teólogos, son grandes homiléticos, pueden ser grandes oradores, puedes haber vivido tanto tiempo, pero te digo hoy, eso no sirve de nada a veces. ¿Ok? Eso lo vamos a quitar un ratito y lo vamos a poner ahí. El conocimiento es bueno, para eso Dios lo dejó. La ciencia es bueno, pero el Señor dijo que Él no se reveló a los entendidos ni a los sabios, sino que lo quitó y se lo dio a nosotros, sus hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que el estudio sea malo ni nada, para nada. Yo quiero llevarte a algo muy poderoso. Muchas veces podemos declarar una palabra, pero como iglesia, ahora en este tiempo, no tengo que ver saber si puedo o no puedo, si soy o no soy. Tengo que ser el agente del reino, el testigo de Jehová, que se haga manifiesto el Espíritu Santo en mi vida. Donde yo vaya, donde la gente me vea, va a decir: wow, tú tienes algo diferente. Wow, ¿quién eres tú? Vas a estar en tu trabajo, los demás se van a ver contentos todo el tiempo y te van a llegar a preguntar: wow, ¿por qué te estás feliz todo el tiempo? Si no anda con una cara de currada. Tiene que estar contento, tiene que haber regocijo en tu vida. Entonces ahí viene el despertar del Señor, y me encanta lo que Lucas nos relata a través de que Jesús fue lo que dijo en esa palabra. Y dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No es que vamos a ir a una tienda de mascotas y vamos a empezar a representar las serpientes y los escorpiones que hay ahí. No, oiga, mire, vivimos en un tiempo donde el enemigo está tratando de hacer caer a su iglesia, donde la apostasía ha llegado a encegar el conocimiento del hombre, y ahora nos hemos vuelto más doctrinales, religiosos y dogmáticos. Nos hemos vuelto tan religiosos que ahora, si no sos así como yo digo, como a mí creo que el Espíritu Santo me lo reveló, no estás en el reino. Y empezás a poner división. Yo me recuerdo que hace más de 2000 años pasó lo mismo en la historia. Había unos que se llamaban los fariseos y a otros que se llamaban los saduceos. Los fariseos eran los que guardaban la ley, los santos, los pulcros, los que se sabían de pe a pa. Los saduceos eran aquellos un poquito más liberales, que trataban de ir a la sinagoga y trataban de mezclar mucho sincretismo, es decir, que les gustaba lo nuevo, lo diferente. Entonces había un conflicto entre el que era fariseo y el que era saduceo, que ahí luchaban, ¿no? Y más adelante, cuando la iglesia nace, también vinieron a decir que unos eran más altos porque creían en Pablo, y otros eran más pulcros porque eran de Sila. Y en fin, empezó un conflicto. El conflicto ahora no es muy diferente ahora. Ahora porque yo voy a la iglesia X, a la otra iglesia tal, soy de la... Oiga, mire,
Ninguno de nosotros estamos aquí por ningún nombre de una iglesia. Estamos aquí por el nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Estamos aquí por el nombre inmolado en la cruz, que cambió tu vida y que cambió mi vida y se ha reflejado en nosotros. Entonces Dios no solo es teología, entonces Dios no solo es doctrina, Dios es poder real sobre tu vida y que hace manifiesto sobre tus ojos. Y esa revelación viene por medio de aquellos que le buscan y que se sacian. Por eso cuando el Señor dijo, te doy poder sobre serpientes, sobre escorpiones para hollar, nos dio poder sobre toda cosa inmunda que quiera venir. Por eso, mira, hay algo interesante, como les decía el Señor a los fariseos, les dijo víboras del desierto. Mira, les dijo zorras, y yo creo que fue fuerte esa palabra. Fue una palabra que realmente, gracias, que yo creo que en el momento, si yo estaba ahí, yo hubiera quedado así. Jesús le dijo. Así como bueno, somos buenos, aquí no somos buenos para exagerar. Y en ese momento vemos que el Señor empieza a demostrarnos algo muy interesante. No es que no amara a los fariseos, lo que no amaba era su levadura. Lo que no amaba era lo que había en el corazón de aquella iglesia, aquellas personas que hace 2000 años atrás, antes de Jesucristo, le había dado una misión a Israel, y es que dieran a conocer el nombre de Jehová, es que dieran a conocer a cada nación y tribu el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero Israel no quiso, Israel no obedeció, por eso vino de gracia tras de gracia tras de gracia. Y algo bien interesante, que el Señor les había dado dones y había milagros sobre ellos, habían profetas. Y oiga, las naciones extranjeras conocían a Jehová, el Dios de los judíos, y temían, temblaban, porque sabían que era un Dios que hacía milagros auténticos. Pero Israel se había bastado de tanto comer que ya no. Si el profeta llegaba, el reino le importaba. Y empezó el pecado de idolatría en medio de Israel. Empezaron muchos pecados. Y mire, yo creo que Dios ha hecho pasar tanto a Israel por tantas cosas para que sea ejemplo a nosotros como iglesia actual, para que podamos entender que los errores que cometieron ellos en el pasado, usted y yo no los cometamos en el presente, sino que vengamos a convertirnos en las personas que nos identifiquemos con Jesús, no con un nombre. Que nos identifiquemos por medio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que Él mora aquí adentro, no por lo que usted dice ser o lo que quiere ser. Yo soy lo que Él dice que soy. No soy lo que yo digo que soy. Y eso es el poderoso de Israel, que va a empezar a pelear por ti para moldearte. Y oiga, mire, como Israel no quiso obedecer, viene una misión muy importante. Viene Dios y dice, ok, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? San Juan 1:11. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? ¿Y cuántos han creído en su nombre? Entonces viene esto, viene Jesús y le quita la misión a Israel y se la da a usted. Viene Jesús, viene Dios y dice, tú no has querido identificar mi nombre y he muerto en una cruz y no me crees. No me crees. Entonces, como no me creen y no me quieren dar a conocer, ahora ya ustedes, hay un juicio sobre ustedes y la gran tribulación es para ellos. ¿Okay? Hay un pendiente, algo por ahí. Y les dice, pero ahora yo quito la palabra sobre ti, no habrá más profetas sobre ti, ya no habrá más palabra hablada, porque todo lo que esté escrito está dicho aquí ya. Agarra esa palabra y en el Pentecostés nace una iglesia, nace el propósito divino por el cual usted y yo ahora estamos aquí, y el Señor, la responsabilidad que tenía Israel, la tiene usted ahí en sus manos. El Señor se la da a la iglesia de los gentiles, a los que no vieron pero creyeron. O sea, yo ahora soy responsable de esa misión. Yo ahora soy responsable de esa gran comisión. Y fuera de llamarle misión, de evangelismo, póngale el nombre que usted quiera. Para mí es una orden divina del Señor. Para mí es algo que debo de hacer todo el tiempo. Para mí es algo que debo de ejecutar a las 24 horas del día.
Importando si usted es o no es teólogo, sabe o no sabe de la Biblia, usted es un hijo del Señor. Y desde el momento que viniste aquí, arrodillándote y le entregaste tu vida al Señor, desde ahí adquiriste la visión, desde ahí adquiriste el corazón del Señor para convertirte en su fiel testigo. Y de ese momento el Señor da esa palabra profética sobre aquí, la que estamos leyendo en el capítulo 19. Les doy potestad, te da autoridad, te da poder. Y es algo que los cristianos se nos ha olvidado ejercer. Y creemos de que con solo una lanzadita o una puesta de mano van a pasar cosas. La autoridad de Dios viene a la medida que tengamos integridad en tu corazón. La autoridad de Dios y el discernimiento del Espíritu. Has batallado por años que haya un avivamiento sobre tu vida. Oiga, mire, los apóstoles revelaron el secreto para entrar en la verdadera revelación del Señor, para entrar en el poder del Señor. Has tenido años y no has podido ni siquiera hablar en lengua. Yo no te voy a obligar y que el Señor, Padre, dale la lengua. No, porque eso va a venir desde tu interior. Desde el momento en que te predispongas, te digas, ok, yo quiero algo contigo. Por eso hablamos 2 cultos anteriores sobre lo que tengo que rendir a mi vida. Por eso decimos ayer que no tenemos que estar esperando el milagro. Yo tengo que acceder a la presencia del Señor y pelear por esa presencia, anhelar por esa presencia, comer de esa presencia. Pero si yo no estoy tratando de buscar, no voy a creer. Por eso cuando Jesús empezó desde lejos y los vio cuando ya había resucitado, viene, hace una fogata y empieza a hablar con Pedro. Y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pregúntate, imagínate que no es Pedro, eres tú. Eres tú, Carlos, eres tú, María, eres tú, Marta, eres tú, José, eres tú, el que está ahí a la paz del maestro en la fogata. Y el Señor se te queda viendo con una cara. Y te empieza a preguntar así de repente, hey, Alexander, ¿me amas? Y tú como dices, ay Señor, aquí viene la pregunta. Sí Señor, le dice, pero tú sabes que te amo. Y yo creo que esto es lo mismo que va a responder, si Jesús es el que está a la paz, ¿verdad? Y te lo va a preguntar una segunda vez, ya como que una segunda vez ya dice, pero Señor, ya te dije que sí. Pero el Señor le pregunta, hey, María, ¿me amas? Y el Señor no se queda y le hace una tercera vez y le dice, Juanito, ¿me amas? Y ya como que dices, ay Señor, si tú sabes que te amo. Pero ahí viene la palabra declarada. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y eso es lo que hemos olvidado nosotros. Esperamos que nosotros comamos y bebamos, pero también tenemos que darte lo que como y bebo. Hay muchos de nosotros que estamos gorditos, no físicamente, sino espiritualmente. Hay una obesidad espiritual, porque cuántas veces vienes todos los domingos, todos los días, comes y comes y comes y comes y comes. Está lleno de gracias, que ha quebrantado, ha llorado, ha vivido la presencia, habla de lengua, que ha habido tanta cosa, pero no lo das. No lo compartes con otros. Es que a mí me da pena. Es que yo no puedo. A veces somos como Moisés, les ponemos excusas y le dicen que yo soy tanto la lengua. Pero el Señor siempre va a hablar un camino y te va a decir, no. Mira, ahí está tu hijo, tu hermano, para que te ayude a hablar. Es que yo no sé inglés, pero tenés hijos que lo hablan y ellos pueden ser el instrumento del cual tú pueden ser tus traductores. La misión de la iglesia nos representa tomar autoridad y poder. Y Dios aquí ha estado preparando por años a una iglesia que quiere llevarla a otro nivel. Dios en ese lugar ha preparado parejas, siervos y siervas y jóvenes para que tomen rienda de la autoridad de Dios. Pero ojo, el primer paso es la sumisión. La sumisión al varón que Dios ha puesto en ese lugar. Porque nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, ¿verdad? Entonces yo no me voy a hallar en lo que Dios dijo, porque si Dios puso un pastor aquí es por algo. No para reírme de él, no para quitarle de él, sino para ser sujeto y sumiso. Y a veces tratábamos de engañar al Espíritu Santo y empieza la crítica en nuestro corazón. No, eso no es. Como yo ya leí la Biblia, no. El pastor está equivocado. Páseme a mí, a ver que le voy a enseñar la palabra. Empezamos a decir cosas bien locas a veces. Empezamos a sacar nuestro pecho. Nuestro orgullo empieza a reducir. Entonces venimos a hacer una iglesia como medio mediocre.
como una iglesia que no tiene sentido por el cual luchar. Y empezamos a agarrarnos del pelo, de las orejas, a aruñarnos nosotros mismos, a pelearte con mi hermano, con mi hermana. Y ahí vienen las iras y las contiendas y la disensión. Y donde el Señor, a través del apóstol Pablo, empezó a llamar a la iglesia al orden. Empezó a llamar a la iglesia de una manera, mire, pegaba, suavecito, pero afirmado. Entonces hay algo muy importante. Hermano, el Espíritu de Dios se revela a sí mismo. Y el Señor nos da acceso a vivir algo poderoso. Vaya a Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Esto es algo que usted y yo sabemos, pero vamos a llegar a un punto. Vamos a empezar a ir palabra por palabra, porque aquí vamos a llegar a lo que el Señor quiere decirte hoy. Mira lo que dice el 28 de Mateo, capítulo 10, versículo 18. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que muchos de nosotros conocemos, la gran comisión. Pero oigan, vuelve a decir el Señor lo que les había dicho, qué sé yo, tiempo atrás, antes que fuera crucificado, ahora que estaba resucitado, que estaba en su gloria y estaba ascendiendo al Padre, da el mismo poder y autoridad. Es decir, toda potestad me es dada. Entonces, como Él tenía la autoridad, nos da acceso a entrar otra vez a esa autoridad como iglesia y a que nosotros ejerzamos la presencia de Dios sobre nuestra vida. No es que vamos a ir por la calle y decir: yo soy el Hijo de Dios, apártense que aquí vengo. No, vamos a caminar en humildad, vamos a caminar en sencillez y vas a estar presto a que Dios te use. Tú puedes ver lo que los demás no pueden ver. Tú puedes oír lo que otros no pueden oír. Tú puedes sentir lo que otros no pueden sentir. Entonces, cuando ves una persona caminando por la calle, vas a empezar a reflejar la gloria del Señor y dices: este tiene un mal espíritu, voy a empezar a hablar por él. Tú tienes un problema, déjame hablar por ti. Y tienes discernimiento de espíritu sobre tu vida. Y viene una palabra de ciencia sobre tu vida. No tengas miedo para actuar. Siempre que estés en comunión con el Señor, actúa bajo la guianza del Señor. Y si hay algo que tienes que pedir consejo para eso. Dios tiene dos pastores aquí para decirle: mira, el Señor ha puesto en mi corazón algo por estas personas. ¿Qué hago, pastor? Primer paso, sabiduría, sabio, ¿ok? Entendido, idóneo para poder trabajar. En ese momento ellos van a venir a través de un consejo, van a actuar contigo y vas a ver que vas a empezar a dar frutos, vas a empezar a ganar almas. ¿Cuántos ya ganaron un alma para Cristo? Los que ya ganaron un alma para Cristo. Levántela gana. Gloria a Dios. Ahora levanten los que ganaron un alma, no tengan miedo. Levántela, no sean miedosos, si no le va a caer un rayo. Ahora ya ve, usted tiene una misión. Usted tiene un alma que salvar, ¿verdad? Pero a su alrededor hay muchas almas que usted también puede salvar. O sea, las va a salvar el Señor. Pero entonces la iglesia del Señor tiene que empezar a cosechar. Pero es que yo apenas tengo 2 semanas de ser cristiano. Apenas tengo un mes. Mira, en el momento en que los primeros cristianos empezaron a sentir, empezaron a recibir la presencia del Señor, no tengan miedo. La presencia del Señor no come, no juzga, no desecha. Es una presencia de poder, de amor, que empieza a fluir y empieza a darte frutos. Es una presencia que te empieza a dar bondad, te empieza a dar amor, te empieza a dar paz, te empieza a dar templanza. Y tú dices: wow, ¿qué te pasó? Así un mes era diferente y ahora... ¡wow! Dice la persona. Y estás testificando, estás hablando del Señor. Y mire, el único texto que te aprenda, mientras declares esa palabra con el temor del Señor, te aseguro que esa palabra va a tener poder. Te aseguro que ese versículo bíblico va a tener autoridad. Y va a empezar a atraer a otros. Porque mire, la fuerza del Señor no solamente es hacia afuera, también es hacia adentro. Cuando la presencia de Dios habita sobre tu vida, empieza a traer las almas, empieza a traer a otros. Aunque haya contienda y divisiones y no estén de acuerdo contigo, va a empezar a traer a las personas. Va a empezar a traer a aquellos que lo necesitan. Va a empezar a ver un reflejo en tu rostro que va a decir diciendo: no, de verdad, y yo quiero ser como él. Aunque te van a estar poniendo, aunque te van a estar buscando. Pero es ahí donde el Señor empieza a hacer manifiesto la potestad que se le fue dada a Él a través de la iglesia.
Es ahí donde empieza a ser manifiesto la gran provisión sobre tu vida. El hecho, hermano, de que ahora algunos del Señor los va a llamar al pastorado, al evangelista, a maestro, a misionero, a ministro de alabanza. Depende de lo que el Señor te tenga que llamar. Tú tienes un trabajo, tienes que ganar algo. Aquí y ahora. No mañana, no el otro año. Ok, para el otro año, pastor, le prometo ganarle 10 almas todo. No, es que no es prometer, es accionar. No venga a prometer lo que no puede cumplir. Porque hay muchos que prometen y no cumplen. Entonces haga lo que siempre ha hecho toda la vida. ¿Sabes qué? Con solo decir Jesús te ama, con solo sonreír, con solo abrazar, yo te creo que allí ya estás terminando el amor del Señor. Ahí ya estás dando su gloria. Ahí está dando. Mire, nosotros empezamos a ser tan homilésticos, tan teológicos, que buscamos hasta el porqué, el contra y la cual, y empezamos. No. Y el Señor nos decía, párale, ¿por qué empiezas a sacar la silla de tu hermano cuando te has sacado la gran viga que hay en ti? Y a veces la vida no puede ser una ira y una contienda, a veces puede ser la religiosidad que habita en nuestra vida, la religiosidad que como iglesia hemos traído, o la cultura, o el yo, ¿no? El yo soy esto, yo soy aquello, ahora yo soy creyente y esto está mal y yo estoy bien, ahora yo no tengo la razón, pero yo sí la tengo. El que tiene la razón es Jesús sobre tu vida y te está enlistando por la guerra, te está enlistando para convertirte en una persona diferente, en una persona singular, en una persona que no puede avergonzarse de nada, que no va a haber nada que lo señale y que cuando hable otros escuchen palabras de autoridad, pero también palabras de amor. Palabras de poder. Y fue el Señor empezó a decirle a los Efesios algo bien interesante. Vaya, Efesios capítulo 1, versículo 17. En Efesios venía algo muy interesante. La ciudad de Éfeso estaba llena de idolatría, pero el Señor sabía, y a través del apóstol Pablo le empezó a decir algo muy interesante. Mira lo que dice. Y vamos a empezar a descubrir lo que el Señor quiere de su iglesia en estos tiempos. Lo que el Señor está trayendo, no una nueva revelación, la revelación ya fue dada, sino una palabra de poder. Efesios 1, 17 y 23 al 23. Para que Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Espíritu de qué, hermano? ¿Y de qué más? Amén. En el conocimiento de quién. ¿Y quién es Él? Jesucristo, hermano. Alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted y yo somos los santos. Él te llamó para cumplir esa misión. Él te llamó para ser su representante. Él te llamó y te ha dado sabiduría y entendimiento. A través de su espíritu estás gozando de una plenitud con la gracia de Dios. No estás gozando a través de una ignorancia. Antes se perdía el pueblo por falta de conocimiento. Ahora no va a haber esa excusa. Porque aquí estamos revelando la palabra. Aquí cada domingo se está hablando su palabra. Y el Señor te está hablando directamente a ti. Y sigue diciendo, ¿y cuál el 19, y el cual la superamiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. El siglo en el que Jesús venía había mucha idolatría, mucho potestad, pero el nombre de Jesucristo no quedó erradicado en ese lugar. El nombre de Jesucristo trascendió el siglo y ahora estamos en el siglo ¿qué? 22, 21, ¿no? Y en ese momento, ese nombre sigue siendo poderoso. Ese nombre sigue teniendo potestad. Y a veces nosotros ponemos una cara así como que, no sé lo que estás hablando, no me interesa. Pero párate ahí. Tú si estás aquí es porque es el reino de Dios al que has venido. Y en el reino de Dios no va a habitar alguien que no está en el Espíritu. Y el Señor te va a empezar a llamar a donde quiere que estés. El Señor te va a empezar a poner donde quiere que estés. Por la gracia del Señor y porque somos los santos del Rey, el Señor ha venido por años tratando de hacer cosas increíbles en tu vida, cosas difíciles sobre ti, para que de verdad entiendas lo que Él quiere hacer contigo. A lo mejor puso un sueño loco en tu corazón. A lo mejor te dijo algo que para los otros se van a reír de ti. Entonces, hermanito, está loco, ¿cómo voy a hacer eso?
Pero te estoy dando la clave. El primer paso es aprender cierto, es aprender a lavar pies. Si no aprendes a lavar pies, no vas a poder sentarte en la justicia. No vas a poder empezar a sentarte en lugares celestiales. Y mire, Jesucristo fue el primero en hacerlo. Al enseñarnos a lavar pies, nos está enseñando que el servicio desde abajo empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero nunca vas a dejar de hacer de lo mismo. Cuando hay que volver a lavar pies, hay que hacerlo. Cuando hay que volver a servir, hay que hacerlo. Oiga, los discípulos se sujetaban unos a otros. Cuando era verdaderamente la palabra de Dios que hablaba. Entonces la sujetación y la sumisión al Señor es algo interesante. Vea lo que dice Salmo capítulo 8. Vamos a leer un poquito la Biblia, porque yo quiero llegar a... No voy a hablar solo por esto. El Señor quiere enseñarnos algo. Salmos 8, del 4 al 6. Mire lo que dice esta palabra. Esta es una palabra profética a través del salmista David. Y nos dice, digo que, y es una pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y algo que me encanta de esta palabra es que me da a entender de que no somos ángeles. ¿Verdad que no? Usted no es un ángel. Aquí es un angelito del Señor. Nosotros no somos ángeles. Pero usted y yo tenemos algo más importante. Y mire, nos ha dado poder y gloria de parte de su reino. Por eso, hermano, a veces la tentación puede ser dura, pero como iglesia nos está moldeando, nos está encarrilando, nos está empujando. Aquí vas. Yo quiero llevarte aquí, Señor. Yo quiero mostrarte su gloria. Yo quiero mostrarte mi poder. Yo quiero que vean lo que realmente tú puedes hacer. El Señor nos ha dado un dominio sobre esta tierra. Y el Señor nos ha dado una autoridad sobre esta tierra. Y depende de la conexión divina que tenga con el Señor. Cada día hay una conexión, un fluido, comunicación con el Señor. Oración. Señor habla, oración, el Señor habla, y empieza a haber un fluido fuerte, y cuando hay un fluido fuerte, empiezan a suceder cosas increíbles, empiezan a pasar cosas imaginables, empiezan a pasar aquellas cosas que jamás pensaste tener, y viene Jeremías y nos dice otra palabra muy fuerte. Vaya a Jeremías 31, versículo 31. Eso es en la medida que desatamos la gloria de Dios sobre nuestra vida, en la medida que el Señor empieza a operar sobre nuestro corazón, empieza a fluir algo interesante. Y mira lo que dice Jeremías a través de una palabra profética aquí también. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y describiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y algo que me encanta muy fuerte es lo que dice el 34. Y no enseñaré más ninguno a prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando vivimos, hablamos de un nuevo pacto, y hoy cada uno de nosotros estamos en el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia fue hecho para usted y para mí. Algo que podemos nosotros no tomar a fuego del Señor, no tomar a juguete del Señor, pero cada vez que nosotros podemos fallar, podemos venir a la presencia del Señor a vivir algo nuevo y algo diferente. Cada uno de nosotros vive en un nuevo pacto. Cada uno de nosotros está llegando a cumplir algo grande. Y viene algo, el Señor nos dice en Romanos 8:29. Vaya a Romanos 8:29. Yo quiero que usted se abra su Biblia, esté subrayando ese versículo, y si después usted lo quiere leer en su casa y hacerlo más efectivo, hágalo. Pero el Señor te está dando claves ahorita, te está dando pautas donde tú vas a empezar a recibir revelación del Señor. Mira lo que dice 8:29 de Romanos.
porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. No voy a ponerme a hablar aquí si usted es predestinado o no, yo no me voy a meter en doctrina ni en teología ni nada. Yo me voy a meter a lo que la palabra del Señor me está revelando. El Señor dice, desde antes que ya pensaba que yo le iba a fallar, pero que también iba a traer un plan de salvación para mi vida. Amén. Por eso ahora yo soy hermano en la fe de usted, de usted, de usted, de usted, de usted, de cualquiera. Amén. Mira lo que sale a la par suya, soy mi hermano de fe. Amén. Pero no se lo diga así, yo se lo va así, ¿verdad? Amén. Hermano, el Señor nos empieza a declarar algo muy fuerte y es la fuerza del cristianismo, es la fuerza del hermandad que ahora somos. Por eso la iglesia primitiva, cuando se empezó a consolidar y empezó a vivir el nuevo pacto, no tenía miedo, aunque eran echados los 5 romanos, aunque eran hervidos en aceite, aunque eran estrangulados, aunque eran azotados, se animaban en la fe, se afirmaban y se amaban. El nuevo pacto no nos da acceso a vivir una vida bajo la ley de religiosidad, como lo dice Isaías. Ahora le da a entender algo nuevo y usted y yo nos trae no por la ley, sino por gracia, por amor. Nos da a entender que no vivimos ya por religiosidad. La religiosidad ha venido a cegar nuestra vida y creemos que porque usted no es así, porque usted no es allá, no está en el reino. Quítate eso y empieza a ver lo que el Señor nos está dando. No te estoy diciendo que seas alguien liberal, te estoy diciendo que te muevas en el Espíritu y que veas por el Espíritu. Amén. La revelación de Dios se adquiere, se vive, se siente. No te bases en tu propia prudencia. Salomón te declara eso a través de los proverbios. Antes bien, sé sabio, dice el Señor. Sé sabio. La sabiduría de Dios emana con poder, emana con fuerza. Y como yo en los planes del Señor ya estaba, yo sé que estoy aquí porque así a Él le pareció. Porque sé que así Él lo quiere. Y Él quiere que yo sea perfecto delante de Él. Amén. Un hombre y una mujer que no tenga nada de qué avergonzarse. Un siervo de Dios que no tenga de nada que temer. Una iglesia que empiece a tomar la rienda. No, que lo vaya a hacer el pastor, la pastora. Ahí para eso están los líderes. Yo vine a sentarme y a comer. Por eso estamos gorditos, ya que porque nos hemos saciado, nos hemos bastado de su gracia. Que ya, no sé cuando usted, no sé si usted alguna vez ha sido gordito, ¿verdad? No le voy a decir de otra palabra. A veces se cansa. A veces se agota, para correr ya no es lo mismo. Hasta para sentarte, la ropa ya no te queda. Y cuando estamos obesos espiritualmente es lo mismo. Comes tanto que cuando te dan la palabra, lo sientes, te lo comes, te lo alimentas, pero ya aquello ya no te alegra. Y cuando ya quieres salir a evangelizar, cuando ya quieres moverte en el Espíritu, cuando ya quieres aprender a entrar más a la presencia del Señor, ya te cuesta. Te cuesta levantarte de madrugada. Te cuesta levantarte a leer la Biblia. Te cuesta moverte en un ambiente grande y poderoso. ¿Por qué? Porque no has estado ejercitando este nivel. Ay, que hermano, mire, que usted no sabe, yo trabajo de 7 a 7 y a veces hasta de horas extras. Y no me queda tiempo. Yo entiendo, yo de verdad lo entiendo y créame, yo puedo entender tu trabajo. Cada uno de ustedes trabaja y yo trabajo, aunque no lo cree. Y algo que me encanta es que el Señor en medio del trabajo, ahí donde estoy, empieza a decir una palabra. El reino de Dios, el poder de Dios está presente en todo momento y en todo tiempo. Y mientras esté conectado, me va a sorprender. Me va a sorprender. Y me va a generar oportunidades con los que me rodean para hablar de Cristo. Y el momento que venga en el lonche, en la hora que sale, a la hora que entra, va a generar un ambiente donde tú te vas a conocer. Donde vas a sembrar palabras y semillas. Y es algo muy poderoso. Viene en Hebreos 2.11 una palabra. Vaya Hebreos 2.11. Viene en Hebreos una palabra. Estamos llegando ya a Dios. Mira lo que dice Hebreos 2.11. Dice su palabra. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Y ahí viene una palabra diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo aquí yo, los hijos de Dios, en medio de Dios. Yo no sé, hermano, cuántos de nosotros nos gusta pelear. ¿A cuántos les gusta pelear? Nadie. Nadie le dice, pero cuando le tocan ahí la llaguita, ahí empieza. Que no sabe con quién se metió. No me conoce, y empieza a salir nuestro viejo hombre, o empieza a salir esos frutos de la carne que a veces los escondemos un poquito, y cuando ya empiezan a relucir, ahí empezamos. Pero mire, el Señor empieza a decir a los hebreos algo bien grande, algo bien poderoso. Y me encanta que a veces de eso lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice su palabra: porque el que santifica, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todo, por lo cual no se avergüenza llamarles hermano. Por eso es que tomamos la palabra ahora de decir hermano en Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero no tiene que haber hipocresía en nuestro lado. Tiene que haber amor y humildad. Tiene que haber honestidad. La honestidad, hermano, no es cuando decir hermano, Dios le bendiga, sierva del Señor. Y a veces empezamos a decir cosas locas, ¿no? Y a veces por algo bien pequeñito, por algo tan sencillo, que a veces yo digo somos más peores que los niños de 5 o 6 años. Mire, Alexander antes era un berrinchudo que yo le aseguro. Por nada, yo hacía un berrinchito y empezaba a patalear y que no, es que me tiene que pedir perdón porque sí, de rodillas. Y a veces uno, cuando empieza a manifestar eso, a uno le da miedo, ¿no? Porque digo, yo no sé si tengo demonios dentro de mí o qué. Pero hay que empezar a saber lo maduro que podemos llegar a ser. Y yo me atrevo a decir lo tontitos que podemos llegar a ser. Porque no conocemos la madurez del espíritu. Y el Señor me dice: Alexander, yo no quiero a alguien como tú. Yo no voy a usar a alguien como tú. Son tus hermanos. Son las personas que yo también la veo con mi sangre. Son las personas que debes ayudar. Son aquellos que te van a tender la mano cuando lo necesites. Son aquellos que juntos van a trabajar por el reino. Son aquellos que van a trabajar hasta el momento de la muerte. Y si viene persecución, van a estar unánimes juntos. Por eso lo primero que yo debo de aprender es a trabajar en unidad y en amor. No señalando, no guardando rencor y odio, porque eso me aleja. Y no puedo venir al altar y con el hermano bien enojado, bien bravo, decimos en Salvador, y el otro a la par, y los dos así: Señor, recibe. Señor, recibe. No podemos, eso no se puede. De verdad, eso no se puede, hermano. Seamos honestos, queremos llegar a un punto, queremos que la palabra del Señor nos hable, el Señor nos dice: somos hermanos en Cristo. Pero el que no está en amor no conoce a Dios, entonces no está en Cristo. Sorry, pero no está en Cristo. Pero aquel que está derrotando amor, aunque me pegaron por un lado, me pegaron por otro, me dijeron aquí, me dijeron allá, y empiezas a ganar más de lo que